Amada iglesia, vamos a continuar con este tema tan revelador, este tema tan importante como tiene que ver o que tiene que ver con la inconstancia, el doble ánimo, la doble mente, la doble alma, el doble espíritu, en fin. Esta mañana yo quiero compartir una enseñanza que la he titulado La inconstancia cierra los cielos. Por favor, quiero que estén muy atentos porque siento que Dios va a soltar algunas perlitas que van a ser reveladoras, van a ser clarificadoras para entender por qué estamos luchando en ciertas áreas con la inconstancia, por qué estamos luchando en ciertas áreas con avanzar, queremos avanzar, pero no somos capaces de avanzar. Y lo primero que quiero es hacerte entender que básicamente nosotros debemos movernos en 4 niveles de unidad. Diga conmigo, niveles de unidad. Y quiero pedir el favor a 4 personas que rápidamente pasen aquí al frente. Rápidamente, a ver, 4 voluntarios. Eso, mi hermano Ismael, Esperancita, Sergio y alguien más. Me falta uno. Muy bien. Gracias, Carmencita. Muy bien. Péguense aquí un poquito. Ok. Mirando al frente. Bueno. Diga conmigo 4 niveles de unidad. Y quiero que por favor que no se te olvide. Esperancita va a representar el primer nivel. Ese nivel se llama el nivel de la unidad con Dios. Amén. Mi hermano Ismael va a representar el segundo nivel, que es el nivel de la unidad conmigo mismo. Repitamos. Muy bien. Sergio va a representar el tercer nivel, que es la unidad con nuestra familia. Amén. Unidad con nuestra familia. Y mi hermana Carmen va a representar el cuarto nivel de unidad, que es unidad con la iglesia. ¿Listo? Unidad con la iglesia. Unidad con Dios. Unidad conmigo mismo. Unidad con la familia y unidad con la iglesia. Por favor, estos niveles de unidad son precisamente progresivos. El uno me lleva al otro, ¿sí? Necesito primeramente construir mi unidad con Dios. Una vez tengo esa unidad con Dios, que es la que el apóstol Pablo nos habla, de que lleguemos a ser uno con Él, estaremos preparados entonces para trabajar esta que es desafiante, la unidad con nosotros mismos. Porque es aquí donde se maneja la inconstancia. Una vez trabajemos, ojo con esto, una vez trabajemos esta segunda nivelación, estaremos preparados para empezar a ver resultados gloriosos de unidad. ¿En dónde? ¿Sí se da cuenta por qué a veces no vemos unidad en la familia? Porque cada uno de los miembros están fragmentados, ¿sí? Cada uno tiene en su ser una división. Hay inconstancia, hay intemperancia. Y si no hay unidad en la familia, pues esto se va a reflejar ¿en dónde? Si hay unidad en mi familia, eso se va a reflejar también en mi iglesia. Entonces que mire que mucho de lo que se ve, por ejemplo, en la comunidad, en la iglesia, en la asamblea de la iglesia, refleja lo que hay en nuestra familia y refleja lo que hay en nosotros mismos y por ende refleja en nuestra calidad de unidad con Dios. Por favor, tengan eso en cuenta. Hoy, a través de la enseñanza, nos vamos a enfocar en el segundo nivel de unidad. ¿En cuál? Vamos a hablar de la unidad con nosotros mismos. Ojo, porque si no trabajamos esta área, los cielos permanecerán cerrados ¿sobre qué? Y sobre la iglesia. Entonces somos responsables cada uno del trabajo que vamos a desarrollar en nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga. Un aplauso para los actores. No podremos avanzar hacia los siguientes niveles hasta que no arreglemos las cosas dentro de nosotros mismos, mis hermanos.
Y quiero ser muy enfático en esta mañana, porque es que nos la hemos pasado mucho tiempo echándole la culpa al otro. Somos expertos y muchas veces como cristianos nos volvemos o nos acostumbramos frente a una problemática interna, frente a una manifestación de inconstancia en nosotros, nos acostumbramos a echarle la culpa a los demás. Estamos buscando chivos expiatorios, ¿sí? Es que a mí no me va bien es por tal cosa o por tal persona. Hoy podemos caer en el extremo entonces de justificar nuestro poco avance, nuestro poco desarrollo en la madurez espiritual. Pero es que yo vengo de una familia donde ellos eran idólatras, ellos eran brujos, hechiceros, y nos quedamos en eso. Cuando se nos ha olvidado que el que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, es cierto, puede haber cierto nivel de influencia, pero el día que tú mismo llegues a ser una persona sólida, completa, empezarás a transmitir la bendición de Dios a tu familia y a tu iglesia. Y una iglesia que entra en unidad es una iglesia que puede llegar a afectar poderosamente la sociedad. El apóstol Santiago claramente cataloga la inconstancia como un pecado. Recuerden que este versículo lo hemos estado usando en estos domingos, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tener doble ánimo, vivir en un estado de doble ánimo, de inconstancia, de intemperancia, es vivir en pecado. Y tenemos que llamar las cosas como son, ¿sí? Tenemos que llamar las cosas como son. Ser inconstante es vivir en pecado. Ay. Y hablábamos hace 8 días de que estas personas inconstantes, estas almas inestables, se convierten fácilmente en víctimas de todo tipo de inmundicia, de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Cuando somos inconstantes, cualquier viento de doctrina nos puede estar llevando de un lado para otro. Cualquier cosa nos genera comezón de oír. Porque una persona inconstante tiene carencia de criterio, tiene carencia de carácter. Y me siento, hermanos, con la profunda necesidad de hablar directamente a tu espíritu y decirte: hermano, ha llegado el tiempo de empezar a trabajar fuertemente la unidad en nosotros mismos. Amén. Tenemos que empezar a trabajar eso. No podemos seguir siendo esa clase de pueblo cristiano que claudica entre dos pensamientos. Hoy lo que más se está pregonando en el mundo secular y que está permeando la iglesia del Señor Jesucristo es el pensamiento relativista. Y queda uno impresionado de ver cómo cristianos, predicadores, están usando los púlpitos para decir que hasta la Biblia tiene errores, que hasta la Biblia no tiene infalibilidad, no tiene inerrancia. Y entonces se están dando el lujo de decir: unas cosas de la Biblia son ciertas, otras cosas fue una equivocación. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Un argumento fundamental para que usted empiece a tener o a construir unidad en usted mismo es pararse en esta verdad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la revelación plenaria de la inspiración divina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Desde el versículo 1 de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, versículo 21. Eso se llama revelación plenaria, revelación completa de las Escrituras. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta mañana algunas verdades con respecto a la inconstancia, hablando de que cierra los cielos. Es muy triste mantener los cielos cerrados, que donde vayamos sentimos que los cielos están cerrados. Dios quiere que los cielos de Él estén abiertos sobre nosotros y sobre nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo primero que quiero decirte en esta mañana, iglesia, de parte de Dios, es que
no demoremos en actuar en la dirección de Dios por causa de la inconstancia. No demoremos, no demos demora en actuar en la dirección de Dios por causa de la inconstancia. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, camina por esta ruta, pero tu inconstancia, mi inconstancia, me ha hecho posponer el caminar, el avanzar en la dirección de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Días, semanas, meses, aún años. Llevo por mi inconstancia, sabiendo lo que Dios espera de mí, pero viviendo a mi manera. Y eso es algo delicado. Y por eso es que los cielos se mantienen cerrados. Y decimos que oramos, y decimos que ayunamos, y decimos que nos consagramos, pero no vemos respuesta alguna. Tu espíritu está fragmentado. Tu alma está dividida. Tu mente tiene inconstancia. Porque pretendes agradar a Dios de cierta manera y hasta cierto nivel, y por el otro lado te agradas a ti mismo o agradas a la gente que de pronto es importante para ti. No podemos claudicar entre dos pensamientos. Dijo el profeta Elías al pueblo de Israel: si el Señor es Dios, sírvanle a Él. Pero si para ustedes el Señor es Baal, pues sírvanle entonces a Él. Pero no sigan con esa tendencia de que un día le sirven al Señor, el Dios verdadero, y otro día le sirven a Baal. Un día le sirven al Espíritu y otro día le sirven a la carne. No se puede vivir de esa manera. O vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Hay algo delicado con respecto a este primer principio que te estoy diciendo, y es que vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir en la dirección de Dios, implicará esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta angosta. Ese entrad es un imperativo. O sea, Dios nos ordena que entremos por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, esto es escalofriante, y muchos son los que entran. ¿Por cuál puerta? ¿Por cuál? Por la ancha, ¿sí? Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mire el contraste. Y pocos son los que la hallan. Ahora, hay otro versículo más escalofriante que es como un paralelo y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Lucas 13:24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Qué cosa tan tremenda. Muchos quieren agradar a Dios, pero cuando se va estrechando la puerta, dicen: no, por aquí no quepo. No, me toca esforzarme más. No, me toca pagar el precio. No, me toca incomodarme. No, no es lo que me llama la atención. Entonces se devuelve y en su inconstancia vuelve a buscar la puerta, ¿qué? Ancha. Jesucristo claramente dijo: porque angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Una característica de una persona íntegra, de una persona completa, sólida, de una persona constante, digna de confianza, es que no importa si tiene que incomodarse, no importa si tiene que pagar un precio de sufrimiento, un precio de dolor, un precio en el que se va a sentir mal, pero si sabe que ese es el camino correcto, se esfuerza y sigue avanzando en ese camino. Pero ¿qué está pasando hoy en día, hermanos, con la fe cristiana? Medio nos incomoda algo, medio escuchamos un mensajito que como que me pisan los callos, ¿y qué pasa? No, esa puerta está muy, muy angosta, eso por ahí no quepo, por ahí no quepo. Y entonces
Vamos a buscar la puerta ancha. La puerta ancha es muy llamativa y tiene hasta adornitos muy, muy hermosos. Y está hasta el gran letrero que dice bienvenidos. En la puerta ancha ni siquiera está, en la puerta estrecha ni siquiera está ese letrero. Muchos tratarán de entrar por la puerta estrecha y no podrán. Así que, mis amados hermanos, no seguimos a Jesús No seguimos a Jesús porque es rico. Yo le pregunté hace poco al núcleo, ¿la vida cristiana es fácil? ¿La vida cristiana es difícil? ¿O la vida cristiana es imposible? La vida cristiana, si usted dice, no, es fácil. Desde que yo entré al evangelio eso ha sido lo mejor. ¿Sí? De pronto está viviendo un pseudo evangelio. No es el evangelio que realmente debe vivir. ¿Sí? Es un evangelio de autosatisfacción, es un evangelio donde has hecho de tu Dios tu bombero, tu médico, ¿sí? Pero tú no quieres dar lo que te corresponde dar. Si dices que el evangelio es difícil y usted dice, no, eso ha sido terrible, ha sido muy complicado, es que desde que yo me convertí, eso problema tras problema, una dificultad de otra, a veces me dan ganas como de volverme, a veces me dan esos deseos como de no continuar. Estás viviendo el evangelio en tus fuerzas. Y ese también es un pseudo evangelio, falso. Por eso es que el evangelio, realmente el auténtico evangelio, es imposible vivirlo. La única manera de vivir el evangelio auténtico es muriendo para que Cristo viva en nosotros. Amén. Cuando Cristo vive en nosotros, cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, entonces, hermanos, estamos viviendo en el nivel correcto. Estamos entrando por la puerta angosta. Ahora, segunda verdad que quiero hablarte en esta mañana. Quiero hablarte sobre la raíz de la inconstancia. Y aquí es donde quiero que por favor me preste mucha atención. Quiero hablar sobre la raíz de la inconstancia. Este segundo punto te va a ayudar a detectar qué en realidad es lo que te está fomentando doble ánimo en alguna área de tu vida. Doble ánimo en tu relación matrimonial. A veces te levantas con el deseo de luchar por tu matrimonio, al otro día viene un problemito, una situación, viene una desilusión y usted ya quiere, mejor dicho, echar todo eso por la borda, ¿sí? Lo mismo con tus hijos. A veces usted dice, no, eso yo estoy dispuesto a darlo todo por ello, me sacrifico, pero hay días donde usted en su doble ánimo dice, no, ya no aguanto más, ¿sí? Me provoca, Señor, mandártelos, ¿sí? Porque no aguanto más. En la vida financiera, hay días donde usted dice, no, este mes sí me voy a portar juicioso, voy a administrar bien las finanzas, pero resulta que al otro día usted ya está tentado a gastar, sabe que no tiene plata, o si tiene plata la tiene destinada para algo diferente, pero usted está tentado y cae en esa tentación y malgasta el dinero. Y así sucesivamente en muchas áreas, en su espiritualidad, en su servicio con Dios, en su intimidad con Dios. Días donde se siente en la cumbre, días donde está bien por debajo. ¿Cuál será la raíz? ¿Cuál será la raíz precisamente de esta epidemia tan destructiva que se está dando en el mundo y alarmantemente en el cuerpo de Cristo? Quiero mostrarte algunas cosas interesantes. Básicamente, mis hermanos, la inconstancia, toda inconstancia en nuestra vida está ligada a una necesidad. Diga conmigo, necesidad. Cuando usted es inconstante en algo, es porque hay una necesidad en ti de algo. Entonces alguien puede decir, pues obvio, todos los seres humanos tenemos necesidades. Todos los seres humanos pasamos por circunstancias y por situaciones donde hay una necesidad. Sí, el problema no es la necesidad. ¿Qué es lo que pasa con la necesidad y que se convierte en la raíz de la intemperancia? La manera como yo pretendo suplir esa necesidad. Ojo con esto, por favor, porque aquí hay verdad y sabiduría. Mire la Biblia
y se va a dar cuenta así, a grosso modo, que con respecto a las necesidades, Dios ya tomó una decisión. ¿Cuál decisión tomó Dios con respecto a mis necesidades? Él decidió suplírmelas todas. Amén. Por favor, pendiente. Él decidió suplirme todas las necesidades. A ver, recordemos algunos pasajes interesantes. Por ejemplo, Salmo 23, capítulo 1. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor y algunas cosas me suplirá. ¿Sí dice eso? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué dice Filipenses 4:13? No, Filipenses 4:13. Ah, muy bien. Dice que yo puedo hacer todo, pero ¿en quién? O sea, ahí no aparece Elías. No soy yo el que puede hacer las cosas, es Cristo el que puede hacer las cosas a través de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá algunas cositas. Todo lo que os falte, ¿en quién? Conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Analice esos versículos y se va a dar cuenta que definitivamente es Dios quien ya dijo: Elías, déjame suplir todas tus necesidades. Elías, déjame que yo me encargo de todo lo tuyo. ¿No le parece una buena noticia esto? Eso es maravilloso. Ahora, hay un salmo impresionante, ¿sí?, que usted lo ha leído muchas veces. Y ese salmo se encarga de, casi en todos los versículos, de recordarle que si usted permite que Dios supla, o sea su proveedor, sea el que supla sus necesidades, no te hará falta nada. Todo el Señor te lo proveerá. ¿Sí? Y es el Salmo 34. Le voy a dejar una tarea. Yo ya la hice. Esta semana, por favor, coja un color. Puede ser un color anaranjado, un color amarillo, un color bien llamativo, ¿sí? Y por favor, empiece a leer muy conscientemente, con sabiduría y bajo este enfoque, y encuentre todas las palabras que califican la provisión de Dios total, no parcial, sobre su vida. Por ejemplo, le voy a ayudar así por encimita, y esto es impresionante. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mire, ya ahí está la palabra todo. Ahí de una vez comienza. ¿Por qué podemos nosotros bendecir a Dios en todo tiempo? Porque hemos permitido que Él sea nuestro proveedor. Amén. Cuando usted no permite que Dios sea su proveedor, usted alaba a Dios cuando se siente bien. Usted alaba a Dios cuando Él le hizo el milagrito, pero cuando todavía usted tiene la dificultad y tiene la necesidad encima y que lo está ahorcando, usted no siente ganas de alabar a Dios, ¿sí? Pero cuando usted está convencido de que el Señor es su pastor, aunque todavía aparentemente usted no ve suplida esa necesidad, en Cristo ya fue suplida. En Cristo esa necesidad ya fue provista, aleluya. Y por eso entonces podrás bendecir, alabar al Señor en todo tiempo, independientemente de lo que estés viviendo. Su alabanza estará, otra palabra, ¿sí ve? De continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Esa palabra, por favor, subráyela. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son las personas templadas. Los mansos son las personas íntegras. Los mansos son las personas constantes. Una persona mansa es una persona que tiene criterio, que es dueña de sí misma, que no se deja mover ni por lo bonito que le digan, ni por lo mal que hablen de él. Es una persona firme. Y por eso dice que son los mansos los que se van a alegrar, porque los mansos han permitido que Dios sea su suplidor. Seguimos. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de algunos, de todos mis temores. ¿Sí ve? Me libró de todos mis temores. O sea,
Si yo permito que Dios supla todas mis necesidades, Él me libra también de todos. Relacione necesidades con temores. ¿Sí hay relación o no? La mayoría de los temores que tenemos no están basados en las necesidades que todavía sentimos que no han sido suplidas. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor es mi proveedor, es mi pastor, Él me va a librar de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron, ¿sí ve? Es decir, los que deciden colocar su dependencia de Dios. Esos que deciden depositar toda su confianza en el Señor, sus rostros serán alumbrados. Dice, no serán avergonzados. Ahora ya entonces habla el mismo salmista y dice, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está cogiendo la idea? ¿Sí? Ya ahorita vamos a llegar al punto clímax de esta situación. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, bienaventurado el hombre que confía en Él. Mire, está hablando de la bienaventuranza de depositar nuestra confianza en el Señor. Temed al Señor vosotros sus santos. Temor de Dios es depositar confianza en Él, es esperar en Él, es dejarlo a Él actuar. Eso se llama temer al Señor. ¿Y cuál es el efecto entonces? Todo aquel que teme al Señor, dice, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos, está hablando precisamente de los que gobiernan, de los que están en lugares de gobierno. Necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta. Otra palabra para subrayar, no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Esta palabra muchos días en la mente del salmista se está refiriendo a quién le encantaría que el resto de su vida en esta tierra, ¿sí?, viera el bien. ¿A quién no le gustaría que el resto de la vida que falta por estar en esta tierra se caracterizara por todos los días experimentar el bien y el favor del Señor? A eso se está refiriendo. O sea que la mentalidad del salmista está diciendo, ¿quién desea que el resto de su vida vea la plenitud de Dios? Entonces le da el consejo. El consejo es, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Todo esto, ¿sabe cómo se llama? Teme a Dios. Eso se llama temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Es confiar en Él, ¿sí? Es confiar en Él. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tenemos un Dios atento, un Dios que si usted ora, Él escucha, que si usted le pide, Él le da, que si usted lo llama, Él responde. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos y tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer que así es. La ira del Señor está contra los que hacen mal para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra nuevamente de algunas angustias, de todas, otra vez subraya esa palabra, todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y ahora mire, versículo 19. Muchas, esa palabra muchas significa que son muchas, no son pocas. Muchas son las aflicciones. ¿Y quién es el justo? El justo es el que ha depositado su confianza en Dios. Entonces, muchas son las aflicciones que tiene que enfrentar el que ha confiado en Dios. Amén. Pero, aleluya, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, tendremos angustias, pero en cada una de ellas veremos el cuidado de nuestro Dios. Él guarda todos sus huesos. Ahí está la palabra todos. Y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados ¿cuántos? Es decir, todos aquellos que en Él confían. Hermoso como cierra este salmo, dándonos la clave. Tenemos que decidir con respecto a nuestras necesidades. Tenemos que decidir quién las va a suplir. Amén.
Por favor, no se deje distraer en este momento. Tienes que hoy salir de este lugar decidiendo quién va a ser tu proveedor. O Dios realmente, y le tienes que demostrar a Dios que le vas a permitir ser su proveedor. ¿Cómo? Depositando absolutamente su confianza en Él, creyendo que aunque todavía no ve nada, en Dios ya todo está suplido. Y en su momento y a su manera el Señor manifestará la provisión de sus necesidades. Y no estoy hablando solamente de plata, estoy hablando de todas las necesidades que tenemos como seres humanos. O continúa en la tentación y en el doble ánimo de que, no, esta necesidad sí la puedo suplir yo. Y entonces entra tu orgullo, entra tu prepotencia, entra tu estrategia, y en ese momento es cuando entonces Dios dice, bueno, en la ira del hombre, ¿sí?, en la prepotencia del hombre, no puedo obrar yo. Esa es la propuesta del evangelio auténtico. ¿Quién va a ser el suplidor de tus necesidades? ¿Dios o tú mismo? Escúchame lo siguiente, hay un problema delicadísimo hoy en día en la iglesia y que está reflejado en la Biblia. Y está reflejado en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Lea Apocalipsis capítulo 3 y por favor quiero que lo vaya mirando y corrobore lo que le voy a decir. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 en adelante. Mire que Jesucristo, para dirigirse a esta iglesia inconstante, porque esa es la característica de la iglesia de la Odisea, una iglesia inconstante, porque la inconstancia nos lleva a la tibieza. Ser inconstante es caer en la tibieza. Y esta es una iglesia a la que el Señor le dice, hombre, defínete. Es mejor que seas frío o caliente, y no tibio. Pero por cuanto eres tibio, por cuanto eres inconstante, por cuanto para algunas cosas me buscas, pero para otras no, para unas cosas me involucras y para otras me excluyes, te voy a vomitar de mi boca. Y por eso la manera como el Señor se le revela a esta iglesia es, oye, escucha bien quién te va a hablar, escucha bien quién te va a decir las siguientes palabras: el testigo fiel y verdadero, el amén. Tres palabras fundamentales que están revelando el carácter inmutable de Dios. El amén. El amén significa el Dios de verdad que habla. Amén. Siempre que Dios habla, ¿habla con qué? Con la verdad. Eso significa amén. El Dios de verdad lo ha dicho. Fiel. Una persona fiel es una persona leal, que no importa que tenga que sufrir daño propio, se mantiene fiel a lo que dijo, a lo que prometió. Y si tiene que recibir daño propio, no le importa, porque para él lo más importante es su nombre. Y está la palabra verdadero, fiel y verdadero. La verdad tiene que ver precisamente con lo único que es real, lo que es auténtico. Estas tres características el Señor se las dice a la iglesia. Ojo, porque el que te va a hablar y el que te va a señalar hoy tu pecado es lo contrario a lo que tú estás viviendo. Eso es lo que le está queriendo decir. Y por eso entonces comienza: yo conozco tus obras. Mira que el Señor va a atacar aquí las obras de esta iglesia, porque es una iglesia que decidió ella misma convertirse en la suplidora de sus necesidades. Y esa es la gran mentira del diablo, que cuando el ser humano piensa que él puede suplirse todo lo que necesita, entonces excluye a Dios. Mire qué dice esta iglesia. El mismo Señor Jesucristo lo delató. Ustedes dicen que son ricos, que se han enriquecido y que no tienen necesidad de nada. Es una iglesia mentirosa. Es una iglesia, cuando dice que no tiene necesidad de nada, ¿excluyó a quién? ¿A quién excluyó? Es una iglesia autosuficiente. Es una iglesia que está profundamente concentrada en suplir sus propias necesidades. Es una iglesia de manera
grande, enfocada de una manera muy intensa, enfocada en sus propias necesidades. ¿Y qué le dice el Señor entonces? ¿No sabes que eres más bien? ¿No sabes más bien que eres desventurada, miserable, pobre, ciego y estás desnudo? 5 cosas que en la realidad de esta iglesia contradicen la imagen que pretende mostrar. Y aquí hay una verdad bien importante, mis hermanos. Cuando nosotros pretendemos suplir nuestras propias necesidades, vivir un cristianismo donde nos creemos nosotros dioses, donde podemos tomarlo de Dios y aplicarlo a nosotros y al final cuando ocurre algo sobrenatural sacamos pecho. Es que fue por mi fe en Dios. Mira, es que yo sí le creo a Dios, porque a veces utilizamos la fe para eso y le robamos la gloria a Dios. Hermanos amados, nuestras necesidades más profundas siguen sin ser suplidas porque no le estamos permitiendo a Dios hacerlo. Y es que de hecho el único que puede suplir todas nuestras necesidades como ser humano es el Señor. Él es el único. Entonces piensen en esto, por favor. ¿En qué área usted está lidiando con el doble ánimo desde hace años? ¿En qué área usted siente que ha sido inconstante? ¿En qué área usted ha sido de esos que comienza algo y luego fácilmente lo abandona, desiste? Eso significa entonces que tienes que detectar qué necesidad tú no has permitido que Dios supla y que usted está tratando de suplir hace años. Usted quiere que Dios le dé un esposo, le dé una esposa, y se la ha pasado usted todos estos años buscándola. Porque usted cree que es usted el que puede, porque es que usted tiene el temor de que de pronto si le dejo esa área a Dios, entonces va y se equivoca, va y me da una persona que no me guste. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? Aplique eso en la parte económica. Usted dice que cree que Dios le puede suplir y que Dios le va a ayudar y que Dios es poderoso para darle mucho más. Pero tiene una necesidad económica urgente y corra a mirar a ver cómo se endeuda. No es capaz de confiar plenamente en Dios. Y por eso Dios entonces, ¿qué hace? Lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. El Señor se encontraba fuera de la iglesia y la iglesia había cerrado la puerta porque estaba ensimismada, tenía una falta de unidad consigo mismo. Porque decía que creía en Dios, pero era una iglesia que se enfocaba era en suplir sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque de pronto estaba en un contexto donde había platica, ¿sí? Y como había platica, pues entonces se sentía cómoda. Pero vino el Señor, el testigo fiel y verdadero, el amén, y le dice: eres desventurada, miserable, pobre, ciega y estás desnuda. En otras palabras, ¿sabe, iglesia? Estás en la inmunda. Te falta todo porque no me has permitido ser tu proveedor. Y por eso eres inconstante. Eres inconstante. Por eso es que quieres mostrar una apariencia de que no te hace falta nada, que lo has logrado todo y sin embargo sabes por dentro que estás deshecho, que estás deshecha. Porque te da miedo que te descubran cuán inconstante eres. Y sin embargo, cuando Dios trae una palabra de juicio, trae también esperanza. Y le dice a la iglesia: por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿sí ve? Ahora el Señor él mismo le está diciendo: oye, involúcrenme. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y aparte de eso le dice: te voy a dar vestiduras. Ah, y otra cosita, veo que estás bien ciega. Compra también colirio para tus ojos. 3 cosas importantes: oro refinado en fuego,
vestiduras blancas y colirio para tus ojos. 3 cosas que como iglesia tenemos que ir delante de Dios y decirle: por favor, súplemelas. No siga buscando usted el oro usted mismo. No siga buscando usted mismo su propia justicia, las vestiduras. Y no siga buscando usted mismo su propio conocimiento. Tema a Dios. Deposite su entera confianza en el Todopoderoso. Y entonces, hermanos, te voy a dar una garantía, porque está en la palabra. Cuando permites que Dios sea realmente el que suple todas tus necesidades, cuando permites que Él sea tu pastor, te conviertes en un vencedor. Por eso es que la última parte del mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea es: al que venciere. Y mire que de las recompensas más maravillosas que yo encuentro en las 7 iglesias del Apocalipsis, esta me fascina. Al que venciere, porque es que, hermano, trabajar contra la inconstancia no es fácil, ¿sí? Tenemos que lucharla, porque estamos hablando de que tenemos que morir a nosotros mismos para que Dios empiece a tener el protagonismo. Y sin embargo el Señor le dice: mire, al que venciere, al que se corrija, al que empiece a depender completamente de mí, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. ¿Cómo le parece ese premio? ¿Cuántos quieren sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Porque es desde esa altura donde podemos ver las cosas como Dios las ve. Y cuando vemos las cosas como Dios las ve, hermanos, empezaremos a actuar como Dios quiera que actuemos. Pero cuando dejamos a Dios a un lado, estamos llenos y abarrotados de problemas y seguimos mirando a ver cómo luchamos. Nos estamos ahogando y seguimos manoteando. Déjese morir, hermano. Déjese morir para que la vida de Dios empiece a florecer. Y te vas a dar cuenta que entonces, una vez Dios tome la rienda, la gobernabilidad de tu vida, vas a avanzar como nunca lo has imaginado. Amén. ¿Sí lo crees, hermano? ¿Quieres hacer del Señor tu pastor? ¿Y entonces qué va a pasar? Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Por eso, hermanos, la cura para esta enfermedad se encuentra en Mateo 6:25. ¿Tienes una área de necesidad? El Señor te dice: por nada te afanes. Por nada te afanes. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:31 al 34. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? Mire que está hablando de necesidades. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice al final: no os afanéis por el día de mañana. Entonces, ¿la clave cuál es? Depositar nuestra entera confianza en el Señor. ¿Qué te está generando en estos momentos inconstancia? Por favor, detecte la necesidad, ¿sí? Si es en el área financiera, si es en una relación con tu hijo, con tu hija, un problema matrimonial, ¿sí? Un problema ya en el trabajo. Estás lidiando últimamente con el desgano, con el desaliento en las cosas de Dios, ¿sí? Estás como pensando cambiar de iglesia últimamente porque no te estás sintiendo bien aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesidad estás buscando tú suplir? El Señor te dice en esta mañana: déjame y yo te la suplo. Una vez yo te la supla, te garantizo que se va la inconstancia. Se va la inconstancia. El Señor quiere que seamos constantes. Mire, dice Jeremías 17, 7 y 8: bendito el varón que confía en el Señor
y cuya confianza es el Señor. ¿Cuál es el resultado de depositar tú y yo nuestra confianza en el Dios eterno y verdadero, en el Dios inmutable? Seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Y mire esto hermoso, y aún en el año de sequía no dejará de dar fruto. Eso se llama estabilidad. Eso se llama permanencia, constancia. ¿A cuánto les gustaría experimentar esa verdad de Dios en sus vidas? ¿Qué hay que hacer entonces, hermanos? Depositar toda nuestra confianza en el Señor. Eso que te tiene ahorita con los nervios de punta, eso que te tiene ahorita como angustiado, eso que usted dice, ¿quién sabe qué va a pasar? Ay, Dios mío, ayúdame. Y usted hasta ora por eso, pero ora con un temor y ora con una angustia. Ay, Señor, ¿qué va a pasar? Necesito que intervenga, Señor, porque si no, yo no sé qué voy a hacer. Esas cosas son necesidades que hay que suplirlas, pero tú tienes que decidir quién lo va a hacer, ¿tú o Dios? ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Por qué no viene aquí al altar? Y vamos a decirle, Señor, hoy te quiero colocar todas mis necesidades, te las quiero colocar a ti, no más. Ya no quiero seguir jugando a Dios, a ser Dios. A partir de hoy yo quiero entregarte todas esas necesidades a ti, Señor. Perdóname, Señor, porque reconozco que he fallado en mi confianza hacia ti. He venido confiando más en mí mismo, he venido confiando más en el hombre, he venido confiando más de pronto en una palanquita política. He venido confiando más en X o Y situación, Señor, y perdóname porque como la iglesia de la Odisea, sin darme cuenta, te saqué y cerré la puerta. Pero hoy, de corazón, Señor, reconozco que si hay alguien que tiene el poder de suplir todas mis necesidades, eres tú, Señor. Al venir al altar, Señor, estoy tomando una decisión radical. La decisión de no seguir intentándolo en mis fuerzas. Hoy la filosofía grecorromana que está dominando en el mundo te está alimentando tu potencial como ser humano, porque esa filosofía te está haciendo creer que eres Dios y nos sacó del lugar correcto. Nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas. Pero algo más hermoso, nosotros los que creemos en Dios somos hijos de Dios. Pero eso no nos convierte en dioses como muchos están tratando de decirlo. Eso lo único que nos indica es que tenemos ahora el privilegio de generar una dependencia total del que nos creó y nos formó. Por eso, al venir al altar hoy te invito, mi hermano, para que eches toda tu ansiedad sobre Él. Eso que te está angustiando, eso que te está llenando de temor, de incertidumbre, eso que aún está afectando tu fe, eso que te está desalentando, eso que te está colocando como a dudar, que te está poniendo a claudicar entre dos pensamientos, que últimamente usted siente que hay días donde se siente supremamente bien con Dios, pero hay días donde usted hasta quiere renegar de Dios. Eso significa que hay una necesidad que está todavía sin ser suplida. Al venir hoy al altar, sé que tú estás decidiendo, Señor, no voy a intentar suplir esta necesidad yo. Al venir al altar, Señor, te entrego estas necesidades, te las entrego. Sé tú mi pastor, sé tú mi pastor, Señor. Porque la Biblia dice, Señor, que los que temen al Señor no les hará falta nada de ningún bien. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Señor, queremos ser esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que independientemente de las estaciones, que independientemente del clima, independientemente de las circunstancias, dice la palabra del Señor que su hoja no cae, nunca se seca, todo lo que hace prosperará y da fruto en su tiempo. Señor, eso es lo que queremos ser,
Eso es lo que anhelamos ser, Señor. Queremos renunciar a la inconstancia, queremos renunciar al doble ánimo, queremos renunciar a la intemperancia, queremos, Señor, renunciar, oh Dios, a esa deslealtad que hay en nuestro espíritu. Necesitamos, Señor, trabajar hoy por una unidad en nosotros mismos. ¿Cómo pretendo, Señor, ver unidad en mi familia? ¿Cómo pretendo ver unidad en mi iglesia si dentro de mí hay división? Siento que por un lado creo en Dios y por otro lado creo más en mí mismo. Siento que sí, Dios puede suplir algunas cosas, pero yo puedo suplir otras. Cuando la propuesta evangélica, la propuesta cristiana de la Biblia es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios, no te imaginas, mi hermano, todo lo que Dios quiere suplir, todo lo que Dios quiere darte en este tiempo. Y no para tu engorde, no para tu placer, sino para que cada provisión que recibas tú termines dándole la gloria al único merecedor, al único que puede. Por eso la importancia de que cada vez que una necesidad Dios la supla, usted pueda hablarla en gran asamblea, usted pueda dar testimonio, no se coma la gloria usted sola, usted solo. Cuando Dios haga algo, dígale: Señor, esto tiene que saberlo todo el mundo. Todo el mundo debe saber que tú eres mi pastor, que tú eres realmente el Dios fiel y verdadero que cumple su palabra. Levante sus manos y diga conmigo: mi amado Dios, en esta tarde vengo delante de ti reconociendo que hay muchas necesidades que hace mucho tiempo he pretendido yo suplir. Y por eso, Señor, veo que en esas áreas he sido inconstante. Esas necesidades no he podido suplirlas y he caído en el desaliento, hasta en el cuestionamiento. Perdóname, Señor, porque hoy a través de tu palabra me queda claro que tú ya decidiste convertirte en el proveedor por excelencia de mis necesidades. Pero tú esperas que yo muera a mí para que tú puedas vivir en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No será por mis esfuerzos, por mis estrategias, por mis capacidades, por mi carisma. Será por la gracia del Señor que opera en mí y a través de mí. Señor, hoy en tu altar te entrego esas necesidades que soy consciente que no he podido suplir, pero que por tu palabra hoy entiendo que tú ya las quieres suplir, porque en Cristo ya lo hiciste. Por eso, Señor, te entrego estas necesidades. Quiero dejarte un minuto para que hables con Dios y le digas concretamente cuáles son esas necesidades en las que tú sabes que todavía no han sido suplidas y que han sido el causal de tu inconstancia. Hable con el Señor ahí. Él te escucha, Él está ahí, Él escucha tu oración. Dígale: Señor, hoy decido entregarte estas necesidades y no voy a seguir jugando a ser yo quien la supla. Voy a permitir que seas tú, Señor. Y hoy decido, Señor, mientras ocurre ese milagro de la provisión tuya en esa necesidad, me voy a deleitar, como lo dijo el salmista. Me voy a deleitar en el Señor y Él concederá las peticiones de mi corazón. No me voy a enfocar más en cómo hacer para suplir eso. No me voy a enfocar más en cómo voy a poder hacer realidad esa necesidad. No, me voy a enfocar en el Dios que ha dicho: yo soy tu proveedor, yo soy quien te suplo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo soy el que te guío a tierras deliciosas, a aguas cristalinas.
Pero el Señor espera que realmente nuestra fe y nuestra confianza sea genuina. Que tu fe sea contada por justicia. Que tu fe sea contada, como estamos estudiando en estos miércoles. El Señor espera que tu fe sea una fe auténtica, donde si el Señor te dijo, yo te voy a suplir, tú puedas descansar en Él y dejarlo obrar. ¿Sabe por qué Dios no ha podido obrar? Porque usted, aunque le ha orado a Dios, usted sigue metiendo las uñas. Usted sigue haciendo las cosas a su manera. Usted sigue viviendo preocupado y afanado. Y dice que está orando y que está ayunando y que está declarando y una cosa y otra. Y Dios no ha podido obrar. Porque lo único que ve en usted es autosuficiencia, orgullo, prepotencia. Dices que oras a Dios, pero con tu estilo de vida le has cerrado la puerta, lo has sacado. Pero Él te dice en esta mañana, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si alguno entiende el mensaje que le estoy dando y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay gente aquí que en serio está depositando sus necesidades en Dios. Yo siento que hay gente aquí que está tomando muy en serio esta palabra y le va a decir, bueno Dios, si esto es lo que en realidad me estaba haciendo falta, yo decido adoptar esta verdad en mi vida. Y te voy a decir con todo mi corazón, espera en Él, espera en Él. No serás avergonzado. El Señor te ayudará. Y escúchame, hermano, que no te estoy hablando solamente de plata, porque ese es el problema hoy en día, que pensamos que las únicas necesidades del ser humano son plata. Estoy hablando de necesidades aún mucho más profundas y apremiantes. El Señor tiene el poder de suplirlas, si permites que Él las suplas. Y entonces saldrás de esa encrucijada de inconstancia, saldrás de ese círculo vicioso e improductivo de la inconstancia, y te convertirás en un reflejo del carácter de Cristo, en una persona fiel y verdadera, que solamente habla la verdad y camina en la verdad. Te bendigo en esta tarde, iglesia. Te bendigo con la facultad de adoptar en tu espíritu esta palabra. Declaro que esta palabra no caerá al piso. Declaro que esta palabra producirá un efecto poderoso. Y serás como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que aún en el tiempo de la sequía producirás fruto, porque has depositado tu entera confianza en el Señor. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya.